Imagina por un momento una computadora. Seguramente pensaste en una pantalla brillante, un teclado, un ratón o tal vez un teléfono que llevas en el bolsillo. Pero, ¿qué pasaría si te digo que hubo un tiempo en que una computadora medía 18 metros de largo y pesaba media tonelada? ¿Qué pasaría si te digo que no tenía pantalla, sino tubos de rayos catódicos, que mostraban puntitos brillantes y que se comunicaban perforando agujeros en una cinta de papel? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bytes y Saberes. Soy Luis Vilches y en este podcast desarmaremos la historia de la tecnología para entender cómo llegamos hasta aquí. Hoy tenemos un episodio monumental, literalmente monumental. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época en la que la Argentina no solo compraba tecnología, sino que soñaba con crearla, con programarla, con liderar a toda Latinoamérica. Vamos a hablar del nacimiento del Instituto de Cálculo, de una computadora inglesa que cantaba, de un grupo de científicos rebeldes que crearon el primer lenguaje de programación argentino, y de cómo, décadas después, ante la falta de recursos, aprendimos a programar usando un mazo de cartas españolas. Prepárate un buen café, ponete cómodo, porque esta es la historia del código argentino, de Clementina a la tinta. Nuestra historia arranca a finales de la década de 1950, tras una etapa de aletargamiento de la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Viven un verdadero resurgir, lo que muchos llaman su época de oro. En 1957, el meteorólogo Rolando García es designado decano y junto al brillante doctor de matemáticas Manuel Sadowski deciden algo inaudito: crear un instituto de cálculo y comprar una computadora científica. Hablamos de una época en la que la computación comercial apenas nacía en el mundo. En 1958, el Consejo Superior de la UBA aprueba la licitación. Se presentaron firmas norteamericanas como IBM y Remington, pero la universidad optó por la unidad número 18 del modelo Mercury 2, fabricada por la firma inglesa Ferranti. Costó unos $425.000 de la época, financiado en gran parte por el recién creado CONICET, dirigido por el premio Nobel Fernando Hussein. La máquina viaja en barco desde Manchester y llega al puerto de Buenos Aires en noviembre de 1960. El 15 de mayo de 1961 comienza a funcionar oficialmente en el pabellón de Ciudad Universitaria. Era la primera computadora científica en Sudamérica. Instalarla fue una odisea. La ciudad universitaria estaba en plena construcción. Los científicos tenían que entrar chapoteando en el barro cuando llovía. Los ascensores eran huecos, vacíos, y a veces ni los baños estaban habilitados. Pero ahí estaba ella, 17 armarios llenos de válvulas electrónicas. Y aunque su nombre oficial era Mercury, todos empezaron a llamarla por un apodo mucho más cariñoso: Clementina. La razón: traía un programa de prueba que hacía que sus circuitos emitieran una musiquita, la canción popular inglesa Oh My Darling Clementine. Clementina era un monstruo delicado. Tenía una memoria principal de núcleos de ferrita de apenas unos 4 kilobytes y dos tambores magnéticos como memory. Además, era hipersensible. Si subía la temperatura, el tambor magnético se dilataba.
tocaba las cabezas lectoras y todo dejaba de funcionar. Para evitar los problemas de la red eléctrica porteña, estaba aislada con un motogenerador de 60 caballos de fuerza. Encenderla los días lunes tomaba cerca de 3 horas hasta que se estabilizaba. Pero ¿para qué servía Clementina? Bajo la dirección de Sadowski, con la inmensa capacidad organizativa de la subdirectora, la doctora Rebecca Cherep de Google, el Instituto de Cálculo se convirtió en un hervidero de ideas. Allí había un matemático español llamado Ernesto García Camarero, quien fue el encargado de enseñarles a todos a programar. Y el trabajo que hacían era alucinante. No solo hacían cálculos para físicos o para meteorólogos, Clementina fue usada para procesar los datos del Censo Nacional de la Población de 1960. El ingeniero Pedro Sadunaiski la usó para resolver ecuaciones diferenciales y confirmar 3 cálculos titánicos, la órbita del famoso cometa Halley. Incluso se metieron en la lingüística. La ingeniera Eugenia Fischer lideró un equipo de traducción automática del ruso al castellano. Como los teletipos no tenían letras rusas, se tuvieron que hacer tapitas de acrílico con el alfabeto cirílico para pegarlas sobre las teclas. También se usó para la economía. El equipo del doctor Oscar Barsavsky usó Clementina para implementar el modelo matemático de Leontief, simulando la economía del país para probar distintas políticas macroeconómicas y debatir con datos duros contra las políticas conservadoras de la época. La mente era increíble. Como no había lugares para comer en la ciudad universitaria, todos iban a comer a los famosos callitos de la costanera norte. Comían tanta parrilla y choripán que el dueño del callito número 59 empezó a cocinarles lentejas y fideos para que variaran un poco el menú. Mientras tanto, por las tardes, se reunían a tomar el té y a compartir los trucos de programación que iban descubriendo. Eran pioneros absolutos. Y en 1963, gracias a la visión de Sadowski, se creó allí mismo la primera carrera de computador científico en toda Latinoamérica. Pero por supuesto, había un problema. Para que Clementina hiciera todo esto había que darle instrucciones. El lenguaje que traía de Inglaterra se llamaba AutoCAD. Estaba bien, pero tenía limitaciones desesperantes a medida que los proyectos se volvían un poquito más ambiciosos. Para empezar, los nombres de las variables matemáticas solo podían tener una letra. Imagínate a un economista que quiere llamar a una variable PBI por Producto Bruto Interno o a un sociólogo que quiere escribir POBT por población total. No se podía. Además, AutoCAD no permitía utilizar paréntesis para agrupar operaciones aritméticas. Tenías que desmembrar fórmulas complejas en pedacitos muy pequeños, lo que era todo un caldo de cultivo para cometer errores. Y operar con matrices grandes era un terrible dolor de cabeza. Entonces, el doctor Sadowski hizo una propuesta audaz al programador Wilfred Oscar Durán. ¿Por qué no creamos nuestro propio lenguaje de programación? Durán aceptó el desafío. Lo instalaron en una oficina con un pizarrón gigante que iba del piso al techo y le asignaron un equipo de brillantes mujeres. Cristina Soltán, Clarisa Cortés, Liana Lowe y Noemí García. Juntos analizaron la máquina a fondo. Incluso un día los visitaron ejecutivos de IBM. Y no podían creer que solo un puñado de personas estuvieran desarrollando un compilador, mientras que IBM tenía a 1000 programadores en Alemania haciendo lo mismo para su lenguaje Fortran. ¿Sabes qué? Los argentinos lo lograron. En 1965 nació Comic. Fue el primer lenguaje de programación argentino. Comic revolucionó la forma de trabajar. Permitía nombrar variables de hasta 6 caracteres. Introdujo los paréntesis y facilitó enormemente las operaciones de álgebra lineal. Tenía comandos en español como
instrucciones leer, perforar, saltar. Argentina no solo estaba a la vanguardia utilizando computadoras, ahora también creaba un lenguaje. ¿Y sabes qué? Las podía controlar. Incluso colaboraban con la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca para crear software para una computadora de diseño 100% argentina, la CEUN. El sueño de Sadowski de crear un gran servicio nacional de computación daba punto caramelo. El sueño se estrelló contra la peor de las realidades. El 28 de junio de 1966, un golpe de estado militar derrocó al presidente Arturo Illia. El general Juan Carlos Onganía toma el poder. Exactamente un mes después, el 29 de julio, ocurre uno de los episodios más tristes de la historia científica argentina: la noche de los bastones largos. La Policía Federal entra violentamente en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, golpean y desalojan a estudiantes y profesores a bastonazos. Se liquida la autonomía universitaria. La reacción inmediata en el Instituto de Cálculo: de 70 personas que trabajaban ahí, renunciaron casi todos. Quedaron apenas 7 técnicos. El equipo entero se desmembró, generando un éxodo masivo de cerebros brillantes hacia Venezuela, Chile, Estados Unidos y Europa. El lenguaje cómic quedó inconcluso. Su desarrollo se detuvo para siempre. Cuenta una anécdota increíble, que 3 días antes de las renuncias masivas, Wilfred Durán estaba en la facultad. Cuando los compiladores antiguos encontraban un error en un programa, imprimían en el papel la frase final: no anda. Durán se cruzó con Sadowski en el pasillo y le pidió permiso para cambiar el código del error. Quería que la computadora imprimiera no anda en general, como una forma irónica y respetuosa de saludar a los militares que habían tomado la universidad. Sadowski, con una sonrisa amarga, no se lo permitió. Clementina siguió funcionando a duras penas, pero sin sus creadores, y fue cayendo en la obsolescencia. Finalmente, allá por 1970, la primera computadora científica argentina se apagó definitivamente y sus partes fueron completamente desmanteladas o perdidas. Sin embargo, el conocimiento es como el agua, siempre encuentra por dónde fluir. Damos un salto a la década de 1980 y en el mundo está el boom de las microcomputadoras, como las Apple II o las IBM PC, que traía, para los más viejitos, si se acuerdan, el lenguaje BASIC. En Argentina, tras los estragos de la dictadura, los recursos educativos que estaban en las universidades eran muy pocos. Había que enseñar a los nuevos alumnos a programar, pero ¿cómo lo haces si no tenés suficientes máquinas? Así nace nuestra última protagonista de hoy. En la Universidad Nacional de San Luis, el equipo del ingeniero Hugo Rickenbacker creó el lenguaje de programación asombroso. ¿Cómo se llama el lenguaje? Timba. Sus reglas del inglés significaban Terrible Imbecile Machine for Boring Algorithms, o algo así como terrible máquina imbécil para algoritmos aburridos. Timba era genial. ¿Por qué? No necesitabas una computadora. Era lo que hoy llamamos una computación desenchufada. ¿Sabes qué usaban para procesar los datos? Un mazo de cartas españolas. La computadora es vos y el alumno hacía de unidad central de proceso. El código te daba instrucciones estructuradas usando comandos como si o mientras. Por ejemplo, el papel te ordenaba tomar una carta de la fila principal. Si la carta era del palo de oro, la ponías en una pila. Y si era de espada, en otra. Te enseñaba a pensar con lógica algorítmica, comprobando si las cartas estaban boca arriba o boca abajo, y haciendo ciclos repetitivos de forma manual en la mesa de tu casa. Timba se utilizó muchísimo,
Llegó al ciclo básico común de la UBA o la Universidad de Río Cuarto y se mantuvo también en San Luis hasta el año 2019. Para preservar esta joya de nuestra historia, un investigador llamado Álvaro Frías Garay creó hace poco Retruco, un intérprete moderno de código abierto que permite ejecutar los programas de timba en computadoras actuales. De una máquina de media tonelada que calculaba las órbitas de los cometas a un compilador que se negó a decirle mi general a la dictadura, hasta un mazo de cartas españolas para diseñar algoritmos. Hemos perdido décadas de desarrollo, sí, pero el legado sigue vivo. Como decía el gran Manuel Sadowski, cuyo nombre hoy lleva una fundación nacional dedicada a unir la ciencia y la industria, el objetivo es formar cabezas, no llenarlas. La historia de Clementina, de cómic y de timba nos enseña que no debemos conformarnos con ser simples usuarios de la tecnología que otros inventan. No, tenemos la capacidad, el ingenio y el deber de crear nuestras propias herramientas. Y así finalizamos el podcast de hoy. Soy tu anfitrión, Luis Vilches, y espero que te hayas apasionado tanto como yo con este pedazo de nuestra memoria e historia.